Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo Visión Economía. El día de hoy vamos a conversar con Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo. Hablaremos sobre lo que fue el fin de esta primera temporada vacacional del año, que fue el Carnaval. Cómo está el sector del turismo y cuáles son las políticas que en este momento se están diseñando para él y cómo le están afectando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, María? Bien, parte de las políticas que se han diseñado en los últimos días y en los últimos meses están relacionadas con el sector turístico. El sector turístico ha sido puesto por parte del Ejecutivo Nacional como un punto para recaudar divisas o otra área en la que podría diversificarse la economía y obtener divisas necesarias para el desarrollo de la economía del país, adicionales a lo que son el ingreso petrolero. En este caso, hay una política o una medida que se ha venido tomando desde el año pasado por parte del Ejecutivo Nacional y es la posibilidad del cobro de los servicios turísticos a extranjeros en divisas. Esta resolución y este convenio cambiario ha tenido varias modificaciones por parte del Ejecutivo Nacional y quisiera comentarle o preguntarle, mejor dicho, cuál es en este caso o cuál es el estatus en el que se encuentra en este momento el convenio cambiario 36. En primer lugar hay que decir que desde Conceturismo consideramos que es una medida que tiene una orientación acertada, es decir, la posibilidad de flexibilizar el régimen cambiario, de control cambiario que tenemos en el país y flexibilizarlo en función de que el turismo pueda permitir el acceso al manejo de divisas, nos permite precisamente lograr que los turistas internacionales tengan la posibilidad de venir a nuestro país y pagar sus servicios en divisas. Ahora, este convenio lo hemos dicho tanto desde abril, cuando surgió por primera vez, luego se hizo una modificación en noviembre del año pasado, hubo además una resolución ministerial en agosto donde se aclararon algunos aspectos que nosotros por escrito le comunicamos al ministerio que no estaban del todo claros para que la medida pudiese implantarse de una manera apropiada. Y recientemente, ahora a finales del mes de enero, se complementa con una disposición de parte del Banco Central de Venezuela orientada hacia la banca, donde se establecen algún conjunto de elementos relacionados a cómo va a ser esta operatividad. No obstante, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en función de nuestros afiliados, los miembros de las distintas cámaras que forman parte del sector turístico para que se inscriban en el sistema turístico, el Sigetur, y soliciten la constancia para que puedan ir con sus bancos y abrir las cuentas, es decir, cumplir toda la normativa que está establecida allí en estos instrumentos legales que han sido establecidos por el Estado. Sin embargo, todavía hay algunos aspectos que no están claros. Uno de ellos, el tema, hasta ahora no se ha logrado que las máquinas que expenden la factura y el software correspondiente para que se pueda emitir facturas en dólares o en divisas está definido o está resuelto por parte de las autoridades. Por otro lado, la nivelación, la adecuación de la plataforma tecnológica por parte del sistema bancario para que efectivamente los puntos de venta puedan procesar los pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y con las transferencias puedan producirse apropiadamente. Hay un tema complejo que es el tema del pago de los servicios turísticos en efectivo. Recordemos que buena parte de lo que podrían ser nuestros potenciales visitantes pueden ser turistas que no estén bancarizados, que no tengan tarjeta de crédito, que no puedan disponer de transferencias bancarias y que solamente tengan efectivo. Bueno, resulta ser que con este convenio cambiario no es posible que ellos puedan acceder a los productos turísticos venezolanos si no lo hacen a través de las tres maneras que dijimos anteriormente. Entonces eso nos resta competitividad y nos crea una situación que no nos permite dar una respuesta apropiada y seductora para que los turistas se queden en nuestro país. Temas como el que acaba de señalar, la necesidad de abrir dos tipos de cuenta, porque parte de los recursos que se obtengan por divisas, una parte les va a quedar a ustedes como operadores turísticos y otra es la parte que se tiene que enterar al Estado. ¿Cuáles son los dos tipos de cuenta que según este convenio o esta última reforma del convenio cambiario se tienen que abrir?
Sí, hubo una reunión la semana pasada del Ministerio de Turismo, donde convocó a buena parte de los prestadores de servicios turísticos en la isla de Margarita y a la cual algunos gremios también tuvieron la oportunidad de asistir. Y entonces se nos decía que efectivamente los prestadores de servicios turísticos están en la obligación de abrir una cuenta especial para el cobro de los servicios turísticos a extranjeros. Esta cuenta especial, que debe ser abierta en divisa, es donde se deben depositar todos los recursos que provengan de la venta de los servicios turísticos en divisa, ya sea alojamiento, para el caso de los hoteles, posadas, campamentos, etcétera, o agencia de viajes tiene un mecanismo distinto con unos tiempos diferentes que exigen que estos prestadores de servicios 5 días hábiles después de que el cliente ha pagado la cuenta, este prestador de servicios tiene hasta 5 días para enterar al banco al Banco Central de Venezuela. El Banco Central tiene que depositar el 40% de las divisas para recibir el contravalor en bolívares que iría a depositar en otra cuenta ya en bolívares para que ese 40% vaya precisamente al Estado, ¿no? En este caso al gobierno. El otro 60% quedaría en esta cuenta especial y el prestador de servicios pudiese transferirla a cualquier cuenta que él tuviera en ese mismo banco, en cualquier otro sitio, en divisa. Y esa divisa podría utilizarla para gastar, o mejor dicho, para cubrir, para pagar cualquier costo que ellos tuviesen en divisas sin ningún tipo de inconveniente, es decir, puede ser comisiones, en el caso, hay que recordar que, por ejemplo, muchos de estos turistas podrían venir a través del servicio de un turoperador extranjero que envía a esos turistas para acá y lo hacen por una comisión, y esa comisión habría que pagarla, por supuesto, en divisa, y así como cualquier otro gasto que estuviera involucrado con ellos, es decir, compra de productos, costos operativos, funcionales, general. Eso efectivamente es algo positivo, ¿no? Anteriormente, originalmente era al revés, era 60% había que enterar al Banco Central, 40% se podía quedar el prestador de servicio. Con la modificación que se produjo en el mes de noviembre, pasó 60% se queda el prestador de servicio turístico, 40% debe ser enterado. Pero aún quedan estos puntos no totalmente claros. Y nosotros insistimos y le hemos dicho, incluso por escrito a las autoridades, que es necesario que se resuelvan los problemas, porque la captación de los turistas, para que el turista venga al país, tú tienes que competir con los otros países, que lo que intenta precisamente es poner las cosas lo más fácil posible. Ahora, si un turista internacional le dice que no puede pagar en moneda extranjera en efectivo, si le dice que si no paga de la manera que establece puede estar teniendo un ilícito cambiario, si le dice que no puede cambiar y que no puede comprar en moneda nacional de una manera apropiada y adecuada, o si el diferencial cambiario que él aprecia entre el mercado paralelo o el mercado innombrable, etcétera, y el cambio oficial tiene una diferencia muy elevada, obviamente, por una lógica de la economía, ese turista o no viene al país o se va a ir a la informalidad de tratar de canjear y de adquirir y de correr el riesgo de ir a un servicio que sea muchísimo más rentable para él. Dentro de toda esta situación usted señala, este es uno de los puntos, pero efectivamente, como señala, el convenio cambiario tiene otras complejidades que quizá no vienen solo del convenio cambiario, sino de un país con 14 años de control de cambio que se ha desactualizado en muchas de estas prácticas de cobro, y además una tasa variable que va a fluctuar o que fluctúa diariamente y que quizá complica las formas para ustedes además llevar sus registros fiscales, sus registros de facturación y todo este proceso. Pero lo vamos a hablar al regreso de la pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo. Le dejaba una interrogante antes de irnos a la pausa, y es respecto a las dificultades que se presentan en este caso con el tema de la facturación y la fluctuación que tiene diariamente la tasa complementaria o el denominado DICOM, que está fluctuando diariamente de lunes a viernes, tiene una cotización y que sería parte del sistema en el que ustedes pueden poder hacerle el cobro o el pago, o harían el pago, los turistas extranjeros por los diferentes servicios que se prestan en el sector turístico. Es correcto.
Fíjese usted, ¿no? Normalmente podría ocurrir que una familia viniera del exterior y que hiciera el prepago, digamos, de la primera noche que va a hospedarse en un hotel determinado. Pero la persona en esta estadía, que puede ser de muchos más días, puede incluso cambiar de un hotel. Y en este sentido, él va a pagar la última noche en la oportunidad en que salga, no va a pagar todos los días, sino cuando cancela. Ahora, cada noche podría tener, evidentemente, así sea muy pequeño, un cambio distinto, porque la paridad cambiaria podría variar diariamente. Cuando la persona va a facturar, a pesar de haber tenido en una estadía de una semana 4 tipos de cambios distintos, por muy pequeño que sea, ¿cuál va a ser el monto finalmente que se le va a aplicar para efectos de la factura final? Esa es una duda y es una consulta que el turoperador que trae ese turista nos va a hacer y que el propio turista nos va a preguntar. Además que, por supuesto, todo eso tiene que estar reflejado en la factura. El diferencial que ocurre de todo lo que fue la estadía, cuál sería el costo realmente de la tarifa promedio. Hay otro conjunto de servicios adicionales que normalmente el turista va a querer poder cancelar a través del hotel, pero que no son servicios que el hotel en este caso presta directamente, como algún tipo de comida que no realice en el hotel, sino que pueda hacerlo en otro sitio, una visita recreacional que pudiese realizar a un parque, algún tipo de traslado. Allí hay varios aspectos que no están del todo claros, porque desde luego, entonces, el tema del transportista, el tema de querer adquirir algo en alguna tienda para llevarse un souvenir o algo que quiera comprar de última hora en una farmacia, etcétera, son aspectos que forman parte de la normalidad de cualquier turista cuando va a visitar cualquier país y que en el convenio no está claramente previsto cómo queda resuelto cuando tú simplemente defines que los pagos de los servicios se tienen que producir en divisa y tratas de que precisamente estos prestadores puedan adecuar su funcionamiento para ello. Tenemos estas dudas, pero hay un conjunto de servicios complementarios que son necesarios que se aclaren, porque desde luego el turista lo que valora es la calidad del servicio integral que recibe. Y si no tenemos la capacidad de dar todas estas respuestas, lo más probable es que el país competidor de al lado, que no tiene esas dificultades, que pone las cosas lo más sencillas posible, se pudiese beneficiar a la hora del turista encontrar alguna dificultad para poder obtener el servicio que anda buscando con nosotros. Teniendo estas dificultades que se presentan, está otro punto y quisiera saber si ya se ha evaluado en las reuniones que ustedes han sostenido, y es el tema logístico para poder llevar a cabo este tipo de cobros, este tipo de pagos y poder enterar efectivamente al Estado respecto a este tipo de operaciones. Como es el caso de las registradoras fiscales, entiendo que deberían entonces ser modificadas, porque además ahí entra en juego también las tarifas que se cobran por tema de impuestos y por la otra vía el tema de la banca tendría que participar de la mano con ustedes para poder establecerles puntos de venta o puntos de paso de tarjeta donde se hagan las operaciones a través de estas tarjetas internacionales ante esta imposibilidad de recibir efectivo. Indudablemente, obviamente la banca evidentemente tiene que hacer una adecuación de su plataforma tecnológica, que me imagino debe tener un costo, porque no operan en este momento, tiene que hacer una modificación. No sé si eso se puede hacer rápidamente o eso tarda y qué implica hacerlo. Pero no solamente tener el punto de venta, pasa la tarjeta y evidentemente te sale un recibo. Este recibo te sale en divisa. ¿Cómo es el tema de la retención, por ejemplo, del costo de la comisión correspondiente del banco? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el que tiene que ver por la retención desde el punto de vista impositivo? Esos son elementos que no están claros. Luego está la facturación y es una adecuación tecnológica que tiene que hacer en este caso el CENIAT, porque recordemos que el sistema que tiene que ver con la retención impositiva requiere que hay unas máquinas fiscales que están debidamente autorizadas, un hardware que debe tener un software asociado y que produce una factura que estamos en la obligación de entregarle al cliente, y evidentemente esa retención luego tendríamos que pasarla
No sabemos si al Banco Central o al CENIAT en divisas, es una cosa que también debe tener absolutamente claro. Y desde luego la aplicación de la tasa correspondiente. Estas son un conjunto de dudas que los prestadores de servicios turísticos que me están escuchando seguramente comparten con nosotros y forman parte de una angustia. Y muchos han terminado de decir, mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Yo prefiero entonces no recibir turistas internacionales. Y a los colegas les digo, no pueden hacerlo. Entre otras cosas, porque nosotros como prestadores de servicios estamos en la obligación de prestar nuestro servicio a todos los turistas y no podemos discriminar entre nacionales y extranjeros. De manera que el tener que registrarnos en Sigetur y hacer todo el procedimiento que ha establecido el Ministerio para poder prestar, así vayamos a recibir un solo turista internacional, tenemos que estar en condiciones precisamente de hacerlo, es decir que esta es una normativa que es aplicable a todos, pero entonces el Ministerio tiene que buscar los mecanismos adecuados y correctos precisamente para capacitar, para entrenar y para hacer que estos factores, tanto el aspecto fiscal, el aspecto vinculado al área bancaria y por supuesto el prestador de servicio, puedan dar el servicio. Y luego que toda la información la tengamos porque a su vez nosotros tenemos que competir con los mercados para atraer el turista. Si hay alguna pregunta que no podemos dar respuesta, lo más probable es que ese turista no esté convencido, no logremos convencerlo de que venga a visitar nuestras bellezas naturales, como dicen los funcionarios del gobierno. Bien, era parte de esta situación. También está otro tema y es que además de lo complejo que se ha vuelto el poder cobrarle o no a un turista extranjero, que son quienes quizá tienen la necesidad de conocer todos los recursos naturales con que cuenta nuestro país y todos nuestros paisajes, también se presenta otro problema, que es el tema de la forma en que hoy se está prestando el servicio en el país y las carencias que existen. Pero vamos a hablarlo al regreso. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta última parte queríamos conversar sobre la situación, cómo se está prestando el servicio hoy en el país. El sector turístico afectado por este tipo de medidas que quizá pueden resultar complejas para la operatividad también. Tiene una afectación interna en lo que es su prestación del servicio por las condiciones país en las que hoy nos encontramos en materia de servicios públicos, abastecimiento y bueno, otras cantidades de situaciones que se presentan como el tema de la seguridad. En este caso, ¿cuál es la condición que enfrentan el día de hoy? ¿Cómo está el sector? Termina esta primera temporada del año. ¿Fue como ustedes la planearon o la pensaron? Bueno, nuestras expectativas obviamente apuntan a que fuera mucho más positivo porque venimos de un año, el año 2016, desafortunadamente fue un año muy malo para la actividad. Históricamente nuestros números estuvieron muy por debajo de lo que eran nuestras expectativas y fue un año difícil para todos los sectores de la actividad. Y esperábamos que con el 2017, bien sea por la vía del efecto rebote o de las adecuaciones y ajustes que hemos tenido que realizar todos los sectores en nuestras operaciones para precisamente poder lograr un mecanismo de relanzamiento y de reposicionamiento. Carnaval no fue el caso. En realidad el volumen de reservas que hemos tenido para esta temporada que está concluyendo no estuvo a los niveles de nuestras expectativas. Ya habíamos visto que la reserva era muy baja, los desplazamientos fueron realmente por debajo de lo que ocurrió en el año 2016. Y consideramos que muchos de los aspectos que usted evalúa, que usted relataba, que tienen que ver con los servicios públicos en general, que tiene que ver con la percepción de la seguridad, el estado de la vialidad, el tema de la conectividad. Hay algunos destinos que, para llegar hay que hacerlo a través de la vía aérea. Y efectivamente muchas de esas tarifas están reguladas y con esas tarifas reguladas, ni teniendo 95% de ocupación, puede cubrir el costo del vuelo, lo que nos dicen nuestros colegas de la industria del transporte aéreo, y eso trae como consecuencia que entonces la oferta de asientos para estos destinos, sobre todo en el caso de Margarita, haya sido menor, casi en un 45-50% a lo que era la oferta en Carnaval del año pasado, y desde luego entonces obviamente los flujos turísticos iban a ser muchísimo menores. También el tema de
los costos, la carestía de la vida, hace que ahora no solamente es el tema del costo del alojamiento y lo que tiene que ver con el traslado, sino también la comida. Cuando usted está planificando un desplazamiento con su familia, con sus 3 hijos, más su esposa, y saca la cuenta, se da cuenta que ya es complicado. Estamos registrando que probablemente Semana Santa pudiese compensar un poco esto, ¿no? El movimiento de las reservaciones, ya lo habíamos notado anteriormente, es un poco superior a lo que vimos ahora en Carnaval. Sentimos que este componente nos está afectando en forma importante y allí lo que está ocurriendo, se están presentando ofertas, se están buscando mecanismos que traten de adecuar y de lograr, de incentivar, de promocionar para que los turistas nacionales, particularmente nosotros en el país estamos viviendo el turismo nacional y el incentivo tiene que ser importante para que estos flujos se puedan comportar de una manera muchísimo mejor que lo que hemos tenido hasta el momento. Y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Margarita, ahora en enero tuvimos llegadas de vuelos tanto de Bogotá directamente a la isla como de Argentina, y ahora en marzo, a partir de esta semana, va a haber un vuelo de Perú. Sentimos que esta situación cambiaria puede afectarnos no de una manera positiva como las autoridades desean. Nosotros reconocemos que está bien que nos inviten las autoridades, pero no solamente para que los escuchemos. La idea es que también nos escuchen, para que conozcan de primera mano cuáles son las dificultades que estamos viendo. Nosotros creemos que el convenio cambiario es algo positivo, pero el tema es la implantación. Vamos a ver cómo logramos que una buena idea pueda convertirse efectivamente en un mecanismo viable que permita que, viniendo turistas, podamos tener el acceso a divisas. Las divisas no van a llegar solamente porque tengamos una resolución de esta naturaleza. Necesitamos que los turistas vengan, y para ello necesitamos en ese sentido que sea de un fácil funcionamiento, de una fácil operatividad y en las mejores condiciones de servicio que tengamos. En caso de la infraestructura, ¿cómo está en este momento el sector? Vemos la disponibilidad en el caso del sistema aéreo nacional, también las dificultades para arribar al país por parte de las líneas aéreas internacionales y las deudas que se tienen hoy con el sector, pero internamente el tema de la infraestructura como tal, hotelera del país, ¿está en óptimas condiciones? Bueno, sobre todo en los destinos de sol y playa, que son tal vez los más buscados por el mercado nacional, y es donde tenemos la mayor oferta de plazas camas en el país, entendemos que el nivel de deterioro también es mucho mayor, ¿no? Allí el mantenimiento preventivo y el correctivo es fundamental, porque desde luego la vida útil de la mayoría de los factores económicos, los elevadores, las bombas de agua, los calentadores, etcétera, requieren precisamente de un mantenimiento preventivo y correctivo de primera orden. Muchos de estos elementos se consiguen precisamente en divisa, y eso hace que precisamente muchas de esas refacciones no se consigan, y eso afecta indudablemente la calidad. Aquí el esfuerzo que están haciendo los prestadores de servicios, sobre todo en el tema de atención, en el tema de dar la mejor calidad de atención posible, tiene que ser acompañada también de ello. Y allí, desde luego, la infraestructura necesariamente no es un problema solo de disposición, también tiene que ver con la inversión. Y en este sentido, bueno, se requiere para ello, bueno, de la disposición de recursos necesarios que precisamente permita tenerla en las mejores condiciones. Esa es una debilidad que evidentemente tenemos que registrar. Ustedes, parte de las propuestas, además de las propuestas en materia cambiaria que le han hecho al Ejecutivo Nacional, ¿qué otras propuestas harían para tratar de elevar el nivel turístico del país? No solamente desde el lado de los prestadores de servicio, como usted decía, no solamente necesitan ir a escuchar, también necesitan ser escuchados, pero no solamente que se queden y que se escuche, se necesitan hechos, que el Estado llegue a hechos. ¿Cuáles serían los principales hechos a los que usted les pediría? Mira, la actividad turística depende de muchos factores, pero en términos generales, uno tiene que ver con el tema de la capacitación del personal que tiene la atención primaria hacia
clientes, hacia los turistas. Y este es un trabajo que tiene que ser permanente, no solamente es un curso, es algo que permanentemente tienes que venir trabajando con el personal que tiene la relación directa, los taxistas, los transportistas, la gente que está en los counters, en las líneas aéreas, en la recepción de todos los servicios en general. Tiene que ser un proceso permanente y continuado en términos de contenido. Pero además tiene que ver con la promoción. Y para este tema, la promoción turística, tanto nacional como internacional, tiene que ser algo concertado. El gobierno nacional, y hemos conocido y nos parecía algo muy importante, creemos que hay una rectificación favorable y positiva de parte del Ejecutivo Nacional, que este año estuvo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es la más importante de habla hispana, que se realiza en Madrid a mediados del mes de enero. El ministro, incluso con parte de su funcionario, asistió. Nos comentan que el stand ha sido uno de los mejores que hemos tenido en los últimos años, incluso creo que tuvo un recibimiento. Sin embargo, la cantidad de prestadores de servicios turísticos que fueron convocados e invitados para participar con suficiente antelación, no se produjo. Y desde luego una inversión tan importante como este stand que tuvimos no va a tener el retorno de inversión que se ha hecho si los prestadores de servicios, que finalmente son los que viabilizan el que la gente venga, porque al final la gente que quiere venir a nuestro país necesita estas tres respuestas: ¿cómo voy? ¿Dónde llego? ¿Cómo como? ¿Y qué otras cosas voy a ver? Esas respuestas hay que darlas, y esas no las da el Estado, esas las da el prestador del servicio turístico, que es el que ofrece el servicio. Y sobre eso, precisamente en el sector que está reunido en el Consejo, tenemos la experiencia, el conocimiento y la experticia sobre esto. Entonces, la planificación de cómo asistir a estos eventos, no es importante solo asistir a los eventos, hay que hacerlo con planificación, con un plan de trabajo definido, con una definición del cronograma de entrevistas a recibir, de cuáles van a ser las ofertas, y esto tiene que ser un trabajo concertado entre el sector público y el sector privado, y para que haya concertación tiene que haber diálogo, no puede ser simplemente presentaciones donde escuchamos lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, pero no se escucha la opinión del prestador de servicio turístico, que seguramente puede aportar ideas, propuestas concretas. Muchas las hemos presentado por escrito, pero nosotros tenemos toda la disposición de seguir insistiendo, porque es nuestra labor con este y con todos los demás administraciones que tengan que hacer, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, indudablemente. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Rafael Guerra, vicepresidente de Conceturismo. Nosotros hemos llegado al final. Recuerde, puede escribirnos a @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan feliz tarde.